Esta hermosa tarde, Dios le continúe bendiciendo de una manera especial. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, por la gloria y honra de tu nombre. Toca cada vida, toca cada alma, cada hermano, cada amigo, amiga. Se encuentra, Dios mío, en estos momentos, tal vez pasando por una situación, pasando por un momento difícil, pasando, Dios, una prueba, Señor amado. Te pedimos, Dios, que seas tú glorificándote de una manera especial, rompiendo cadenas, desatando ligaduras, echando fuera, Dios, demonios, principados, potestades, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor amado. En el nombre de Jesús, recibe la gloria y la honra. Gracias, Padre. Si hay alguien enfermo, enviamos la palabra de sanidad, la palabra de liberación, Dios mío, la palabra de esperanza en estos momentos, Dios. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios. Ponemos todo en tus manos, Señor, para que tu nombre sea exaltado, glorificado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Mira el mundo como está, las naciones. Dios mío, te pedimos en esta hora, Dios, que seas tú tomando el control, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias, Padre. Alabado sea tu nombre. Espíritu Santo, toma control. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Que a las vidas, las almas, las iglesias, los enfermos, los presos, Señor, los que andan por las calles sin fe y sin esperanza, te los presentamos en el nombre de Jesús. Todas esas vidas, Dios, se encuentran, Dios, pasando por una pérdida, Dios amado. Glorifícate, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Vive Jesús. Gracias, Dios. Bendito Dios. Amado Dios, les bendiga a todos. Este es su programa Palabra Verdadera. Avísale a tu amigo, avísale a tu amiga. Avísale a tu vecino, a tu vecina, al de arriba, al de abajo, al de al lado. Dile que está en sintonía de su programa Palabra Verdadera. Así que saludamos a todos los hermanos, saludamos a la iglesia Palabra Verdadera. Saludamos en esta hora cada vida. Alabado sea Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Corazón. Dice en el libro de Jeremías, capítulo 38. Jeremías 38. Dice la palabra del Señor. Vamos a considerar el verso número 5 en adelante. Jeremías 38, 5 en adelante. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con soga y en la cisterna, no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Wow. Vive Jesús. Momentos difíciles para el profeta, momentos duros, momentos alabados sea el Señor. Muy de Jesús perturbadores para el hombre que Dios había llamado, el hombre que Dios había escogido,
El hombre que Dios, vive Jesús, escogió desde el vientre de su madre. Vemos en estos momentos cómo se encuentra, cómo lo tratan. ¿Qué está pasando? Vive Dios. ¿Qué está pasando? Alabado sea el Señor. Vive Jesús. A veces nos preguntamos y decimos, pero si Dios está conmigo, si Dios me escogió, si Dios me llamó, Dios me ha guardado hasta el día de hoy, ¿por qué estoy pasando esto? No hay pecado. Vive Dios. Vive Jesús. No es adulterado, no es calumniado, no es fornicado, no es robado. Estoy tratando de hacer las cosas bien para agradar a Dios. Pero de repente, vive Jesús, se torna todo en tu contra. Se torna todo en contra. Vive Jesús. Y esto era lo que estaba pasando a Jeremías. El profeta de Dios, el hombre escogido con un llamado directo. Tal vez muchas personas en este tiempo que han sido escogidos, llamados por Dios, escogidos por Dios. Y ha llegado un momento en su vida donde están atravesando caminos difíciles, están atravesando momentos de dolor, momentos de tristeza, inexplicable, porque si Dios llamó, Dios habló, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? O sea, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Entonces, esto es tu respuesta. Esta es mi respuesta en este día, el día que hizo Jehová. Que le damos gracias a Dios por todo. En todo y por todo. Esta es la respuesta. Gente que Dios llama, que Dios escoge, que Dios lo usa, que son la boca de Dios en la tierra, tienen que atravesar por estos momentos de injusticia, momentos de maldad, tratados mal, alabado sea Dios, maltratados. No sé si te identifica con esto. Y tú dices, pero yo amo a Dios, busco a Dios. A veces hace una comparanza entre algunos que tal vez no están haciendo lo mismo que tú haces. No están buscando a Dios como tú lo buscas. Te has guardado para Dios. O sea que tú estás esperando tal vez una contestación de una respuesta que le ha puesto a Dios. Y de repente lo que viene es un golpe. Estás en comunión. No eres, alabado sea Dios, un mal ejemplo. A menos entre lo que cabe, estás tratando de ser fiel a Dios. Pero se levanta el diablo contra ti. Se levanta el enemigo contra ti. Se levanta, alabado sea Dios, la situación contra ti. Se levanta el bonche, el combo, el grupo que no está de acuerdo, vive Jesús, con lo que Dios te mandó a hacer. Entonces, te entristece, piensa que Dios está a favor de los malos, piensa que Dios está a favor de la injusticia, estás pasando situaciones en tu hogar, en la familia, matrimonio, la iglesia, yo no sé, en tu trabajo, y piensa que Dios no está a tu favor. Y te pregunta el por qué Dios me permite esto a mí. ¿Por qué Dios permite esta situación? Wow. Esa era la pregunta de Jeremías. Esa era la pregunta de Jeremías. Y Dios siempre tenía respuesta para él. Tal vez no en el momento,
Jeremías hablaba, profetizaba, así dice Jehová, el Señor. Y después iba a su casa y se quebraba, se rompía, no predico más, no hablo más. Después que daba una palabra poderosa de parte de Dios, venía turbación a él. Imagino al enemigo por allí diciendo, está hablando tanto disparate, que Dios te dijo, que dio esto, que dio aquello. Y mira tu situación y se quebraba. ¿Eso te pasa a ti? Pues tú eres semejante a Jeremías. ¿Eso nos pasa a nosotros? Pues sí, somos semejantes a aquellos hombres que Dios escogió con un propósito, con un llamado, para hacer la voluntad de Dios. Te ves muchas veces tentado a hacer lo malo, te ves tentada, alabado sea Dios, vive Jesús, a proceder mal, porque dice, no, pero si aquel, yo haciéndolo bien tanto tiempo, así tratando de hacerlo bien, y aquel hace lo que quiere, aquel peca, aquel no le sirve a Dios como yo le sirvo. Bueno, déjame decirte que es el sufrimiento de los justos que aman a Dios, de los justos, alabado sea Dios, vive Jesús. Lo vemos en el libro de Job. El por qué sufren los justos, por qué sufren los justos, por qué sufren los justos, o sea, cuál es la situación, vive Jesús, que a veces nosotros atravesamos, alabado sea Dios, vive Jesús, cuál es el precio a pagar. No es que Dios está a favor de los injustos, no lo es. No es que Dios está a favor de la maldad. Pensamos así. Entonces, ¿por qué Dios me deja en manos de gente mala? ¿Por qué Dios me deja en manos de gente perversa? ¿Por qué Dios no hace nada en el momento en el cual yo estoy atravesando esas situaciones, esos momentos, alabado sea Dios, donde estás entregada a Dios, estás entregado a Dios, está alabado sea Dios, vive Jesús buscando a Dios, siente que tu matrimonio está estancado, tu familia, el trabajo, vive Jesús y te turba y te pregunta, ¿por qué a mí, Señor? Vive Jesús. Entonces, este es un momento dramático donde los líderes de Judá trataron de silenciar al profeta, silenciarlo, matarlo, arrojándolo a un pozo profundo y lleno de fango, alabado sea Dios, por el simple hecho de decir lo que Dios le mandaba hablar. Vive Jesús. Momentos que Dios permite que atravesemos, momentos duros, que no los entendemos, pero seguimos obedeciendo al Señor. Vive Dios. Entonces, vemos que Jeremías profetiza. Amén, Jeremías profetiza. Y Jeremías está dando una profecía, está diciendo que quienes se queden en Jerusalén van a morir, morirán. Amén, por la espada, por hombre, por la peste. Pero que quienes se entregaran, amén, vive Jesús, iban a salvarse. Vive Dios. Entonces, ellos lo veían esto como un acto de traición. Ellos no podían ver que era Dios que estaba hablando, que era Dios que estaba usando al profeta, que venía, que lo que venía iba a ser algo terrible, que lo que venía, vive Jesús, era de parte de Dios, no de parte de Jeremías. Entonces, la injusticia de la vida, amén, ¿por qué somos golpeados, somos rechazados? Muchas veces por hablar y por servirle a Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente en esta hora no está entendiendo que a través de muchas luchas, de muchas batallas, amén, que la palabra dice, hablando el apóstol Pedro, dijo que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá a parar el impío y el pecador? ¿Entiendes? Si el justo con dificultad se salva,
¿Dónde irá a parar el impío y el pecador? O sea, nos vamos a salvar pasando por el fuego, pasando por prueba, pasando por lucha. No es el evangelio que se predica hoy día. Ese evangelio fascinante, que fascina, que ven que Dios te va a dar y que Dios te va a poner y que Dios te va a entregar y que Dios, amado, ese es otro evangelio. El apóstol Pablo dijo que si un ángel del cielo venía con otro evangelio que no fuera el de Jesucristo, que el tal fuese anatema, anatema, maldito, no tiene que ver nada con Dios. Y ese es el evangelio que fascina en este tiempo. El evangelio de las ruletas rusas, el evangelio de da 100 que Dios te va a dar 1000, da 1000 que Dios te va a dar 10,000. Amén, ese no es el evangelio, eso no es la palabra de Dios. Dios no negocia con el hombre. Entonces, estos hombres de Dios antiguos, ¿ven? Que Dios usaba para gloria y honra suya, no. A la base de no estos perversos de hoy día, amado, que lamentablemente van a morir con la boca llena de arroz con gandules y chuleta y vive Jesús, que lo que dan es vergüenza ajena. Alabado sea Dios, no es este evangelio, no, este no es el evangelio, la palabra de Dios. Y Jesús, las profecías que Dios enviaba a su pueblo para salvarlo, para librarlo y para guardarlo. Entonces, este mensaje de Jeremías no cabía en esos momentos en esta gente, porque esta gente estaban completamente desviados, despistados, estaban desconectados, divorciados de Dios. Y cada vez que Dios le daba un mensaje a Jeremías, Dios le decía a Jeremías, vete y habla a los príncipes de Judá, a los grandes, habla a los príncipes de Judá, los grandes, están corrompidos. Háblale a ellos, háblale a los grandes, que esos son los que están torcidos. Esos son los que tienen al pueblo torcido. Esos son los que están, vive Jesús, cojeando. Y Jeremías hacía y obedecía. Alabado sea Dios. Vive Jesús. Y ellos trataban de castigar al profeta, desmoralizarlo. Entonces el rey Sedequías era un rey flojo, era blandito, era blandengue. Cedía a la presión. Vive Jesús, del pueblo, de los corruptos, de los líderes. Amén. Y toma a Jeremías, sabiendo que Jeremías era de Dios. Porque, amado, si yo sé que alguien es de Dios, yo lo defiendo. Si yo sé que alguien es de Dios, yo no me voy a quedar en silencio. No me voy a quedar neutral. Si yo sé que alguien es de Dios, vive Jesús, amado, yo, por lo menos de mi parte, ese hombre no va a ser maltratado. Esa mujer no va a ser maltratada. Cuando usted tiene temor de Dios, usted obra con justo juicio. Usted pastorea con justicia sin importar a quién le caiga bien esa mujer, a quién le caiga bien ese hombre. Usted lo hace como para Dios. Pero este rey se dio a la presión, alabado sea Dios, a la presión de los líderes corruptos que los rodeaban. Se dio a la presión, vive Jesús, de lo que le estaba aconteciendo. Y no defendió al profeta. No lo defendió. Él lo va a defender si estaba corrompido. No defendió al profeta, amado. No lo defendió, vive Jesús, sino que lo entregó en manos de aquellos, vive Jesús, que querían golpear, que querían, alabado sea Dios. Por eso en esta última hora que estamos viviendo, es muy difícil confiar, es muy difícil, alabado sea Dios, vive Dios, poner nuestra confianza, porque al que no lo gobiernan los líderes, al que no lo gobiernan los diáconos, lo gobierna la mujer. Al que no lo gobierna la mujer, lo gobierna la junta. Al que no lo gobierna la junta, y no es de carro, podemos decirle junta de carro. Al que no lo gobierna la junta, lo gobiernan los hijos. Y al que no lo gobierna los hijos, lo gobierna la corteja, que es el caso que estamos viviendo en esta hora. Esto antes no se veía. Antes había un respeto, se respetaba el matrimonio, se respetaba a Dios, primeramente a Dios, luego el matrimonio. Había respeto entre los cónyuges, había respeto, pero hoy día no, hoy día en Nueva York ya no es pecado. Vive Jesús, el adulterio creo que está aprobado.
por los hombres, vive Dios, y es no por Dios, los hombres. Entonces por eso usted ve pastores guillados, obispos guillados, con cortejas mudadas en apartamentos, en Nueva York, New Jersey, porque es ok, es ok, es ok, con los hombres está bien, pero no por Dios. Entonces Jeremías tenía este mensaje que no cabía en ese tiempo, no cabía. Alabado, si cada vez que Jeremías hablaba lo azotaban, lo menospreciaban. Entonces el rey Sedequías, rey flojo, blandengue, siempre aparece, alabado sea Dios, este tipo de persona, este tipo de gente. Y a veces ese fue el problema que tuvo Elías, cuando Elías salió corriendo por la malvada Jezabel, que Jezabel abrió su boca y le dijo, así me hagan tus dioses. Si mañana a esta hora yo no pongo tu vida como uno de esos profetas de Baal que tú mataste. O sea, y Elías salió corriendo, Elías se desesperó. A veces viene el momento donde nos da deseo salir corriendo, te da deseo entregarlo todo, te sientes solo, te sientes sola, más la batalla del enemigo. El enemigo acusándote, el enemigo, alabado sea Dios, muchas veces provocándote, el enemigo, vive Dios, muchas veces hablando a tu mente que Dios no está contigo, que eres la única que está sirviéndole al Señor, que ya esto, alabado sea Dios, no va para ningún lado, que es mejor que te vaya. Todas esas batallas mentales las tenemos muchos de nosotros, hombres y mujeres genuinas de Dios, que estamos peleando, alabado sea Dios, batallando para ir al cielo, para levantarnos cuando suene la trompeta. Entonces, vive Jesús, ellos no entendían, alabado sea Dios, que ellos iban a ser entregados a los babilonios. Vive Jesús, que iban a ser entregados a ellos, que tarde que temprano, vive Dios, ellos iban a ser entregados. Entonces, ahí estaban los líderes corruptos, estaban los profetas, falsos profetas. Imagínate, un solo hombre peleando contra tanta corrupción. Un solo hombre peleando contra tanta corrupción. Es verdad que es como una sola mujer peleando contra tanta batalla. Un solo joven peleando. Pero acuérdate que tú y yo no estamos solos. A veces pensamos que el mundo entero, alabado sea Dios. No. Dios está con nosotros. Y Dios lo que necesita es un hombre que se ponga en la brecha. Una mujer que se ponga en la brecha. Aunque todo tenga en la espalda. En estos momentos vemos que Jeremías no tenía a su favor nada. Jeremías no tenía a nadie a su favor, pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. Entonces, venía la turbación a Jeremías. Amén. Venía la turbación, se sentía solo, venía la opresión. Venían aquellos que decían que estaban con él y lo que hacían era por el lado, buscando la forma de cómo matar al profeta, de cómo hacer que el profeta se rindiera. Deja eso, no, ya, no sigas sirviéndole más a Dios y tu casa no va a prosperar. Amado, mire, si usted pierde, si usted está con Dios y usted pierde, entonces usted no estuvo con Dios, porque Dios no pierde. Dios no pierde. Si nosotros estamos con Dios y perdemos, entonces algo está pasando, porque es que Dios no pierde una batalla, aún parezca que estás perdido, que estás perdida. Dios siempre te va a dar la victoria, o sea, siempre va a venir, alabado sea Dios, vive Jesús, un aliciente, siempre Dios va a usar a alguien, siempre Dios va a usar algo. La Biblia dice que no seremos avergonzados jamás aquellos que confiamos en el Señor. No vamos a ser avergonzados. Entonces, que vemos a Jeremías, un solo profeta de Dios luchando contra tanta corrupción. Así se encuentra mucha gente en esta hora, en esta área, mundialmente, luchando contra la corrupción que Dios nos mandó, que Dios los envió y se sienten desmayar, se sienten dejarlo todo, se sienten solos. Esa es la batalla que sentía Jeremías, esa es la batalla que tú sientes, que yo siento. Alabado sea Dios. Entonces, Jeremías es entregado a los príncipes, amén, por el rey Sedequías. ¿Qué hacen ellos entonces, amado? Detrás del palacio del rey, allá había una cisterna, un hueco, allá había un hoyo. Y tomaron a Jeremías y lo arrojaron a la cisterna con soga, lo bajaron. Alabado sea Dios. Me imagino cómo se sentía Jeremías pasando esa prueba, pasando ese momento difícil de soledad, diciendo nadie está conmigo. Nadie está a mi favor. Parece que todos se han corrompido. Parece que todos se han vendido. Parece que Dios se equivocó. Así piensas tú a veces, que Dios se equivocó en tu situación. Parece que Dios se equivocó. Pues déjame decirte que Dios no se equivocó.
Dios no se equivocó. Parece que Dios se olvidó. Déjame decirte que Dios no se olvidó. Parece que Dios se fue. Déjame decirte que Dios no se fue. Alabado sea el Señor. Un momento, vive Jesús, donde tú estás pagando un precio por hacer la voluntad de Dios. Vive Jesús. Sedequía, el rey, estaba lleno de duda, de temor. Vive Jesús, de miedo, de pánico. No entendía. Mandó a llamar a Jeremías y lo entregó en manos de aquellos príncipes perversos. El pueblo estaba corrompido. Había una corrupción tremenda. Dios hablaba a través de Jeremías. Se levantó un falso profeta y decía que no, que eso no era así, que eso no es así. Alabado sea, pero Jeremías estaba seguro que era Dios que le hablaba, pero se levantaba y decía, no, eso no es así, eso no, eso que no va a pasar. Y páquete una bofetada y estate tranquilo, Jeremías. O sea, y así te pasa a ti cuando Dios te usa, Dios te quiere levantar, se levantan, te atacan. Y Jesús, te dejan de seguir, te dejan de hablar. El que te llama para proponerte cosas, vive Jesús, ilícitas. El que dice que es tu amigo, lo que te llama es buscando presión, poniendo presión. La que dice que es tu amiga se aleja, te trata con hipocresía, te da el beso, alabado sea Dios, de Judas. Y son procesos en los cuales nosotros tenemos que atravesar. Parece que todos están de acuerdo. Parece que todos están de acuerdo. Todos se pusieron de acuerdo contra Jeremías. Bendito Dios. Y lo tiraron en la cisterna. Te sientes en una cisterna. Te sientes que te han tirado en un hueco. Te sientes que te han tirado en un hoyo. Alabado sea Dios. Te sientes como Job. Job no sabía lo que estaba pasando con él. Si él veía los ataques, él veía, alabado sea Dios, en los momentos difíciles, él veía los golpes injustos, él veía la traición de sus amigos, él veía tantas cosas. Pero lejos de él estaba. Él no sabía que él había sido pedido para ser zarandeado, para ser probado. Hasta que más adelante, luego que pasaron, alabado sea Dios, los tiempos, luego que pasaron los años, Job pudo entender lo que estaba pasando. Dios siempre te va a revelar, tal vez no en el momento, pero sigue orando, no te turbes, Dios siempre te va a hablar. Hay un plan, se ha levantado, alabado sea Dios, el enemigo, y te siente, eso es para hacerte desmayar, para hacerte rendir. Alabado sea el Señor, para que tú, vive Jesús, amado, te rinda como Policarpio, que le decían, si niegas a Jesús, te vamos a salvar la vida. Si niegas a Jesús, te vamos a bajar, porque lo tenían arriba torturándolo. Y Policarpio dijo, si en 38 años Dios nunca me ha hecho mal, no tengo queja de él. Dice que lo echaron en la hoguera, vive Jesús, para quemarlo, pero la hoguera se apagó. La hoguera no le hizo daño, no se quemaba. Dice que le lanzaron una flecha que le atravesó el corazón. Y cuando salió así ese vive Jesús, bonche de sangre que salió así del corazón de él, esa sangre apagó la hoguera, apagó el fuego del enemigo. Así fue la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios, la sangre de Cristo apagó, vive Jesús, los pecados. La sangre de Cristo en la cruz del Calvario nos redimió, nos levantó, nos ayudó, nos dio la victoria. Alabado sea Dios en esta hora, porque no nos rendimos. Vive Jesús, no desmayamos. Y dice la palabra que metieron en la cisterna, allí con soga. En la cisterna había fango, cieno, lodo. Gracias a Dios que no estaba llena de agua, porque las intenciones de ellos era matarlo, salir de él, silenciarlo. El diablo quiere silenciarnos, quiere silenciarte. Tu voz le molesta. Ellos dicen que son de Dios, pero tu voz le molesta. Cuando tú cantas le molesta. Cuando tú hablas le molesta. ¿Y por qué le molesta? Porque no son de Dios, porque la voz de Dios le molesta al diablo. No le molesta a una mujer de Dios, no le molesta a un hombre de Dios. Entonces ahí tú tienes que entonces ponerte a pensar y decir, wow, espérate, estoy bajo ataque, estoy bajo fuego.
estoy ahora mismo solo humanamente, pero con la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, después que lo tiraron a la cisterna estaba vacía, lo que tenía era cieno. Oyó esto Abimelech, un etíope, un negrito, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna. Y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech, salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Dios siempre va a usar a alguien. Dios siempre va a usar a alguien. El mismo que lo puso en manos de hombres perversos, el mismo que lo entregó, que lo traicionó, que le dio la espalda, vive Jesús, que no lo defendió. Vemos la turbación cuando hay gente. Es una tristeza cuando hay líderes, reyes. En este tiempo, líderes, reyes ya no, eso no existe. El rey de reyes es el Señor de señores. Pero que están en su pecado y están turbados. Un día dicen una cosa y mañana dicen otra. Un día dicen una cosa y mañana dicen otra. Un día dicen que Dios es santo, otro día dicen no, que el profeta está exagerando. Un día dice que hay que servirle a Dios, un día dice que hay que buscarlo de todo corazón, pero el otro día ponen otro mensaje diciendo no, eso no es así, son unos exagerados. Porque entonces, así estaba, así estaba este hombre, amado. Y así hay muchos, lamentablemente, sin autoridad, sin dominio propio. Hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra. O sea, ellos bailan al son que le tocan. Si le tocan mambo, bailan mambo. Si le tocan merengue, le tocan salsa. Esos son los líderes que nos tocaron a nosotros hoy día. Alabado sea Dios, lamentablemente. Pero Dios siempre usa a alguien. Usó al etíope, al eunuco, amén, Ebed-Melech. Y el rey le dio 30 hombres. Vive Jesús y dice que Jeremías no murió en la cisterna. No murió en la cisterna. Lo sacaron de la cisterna. Hay momentos donde tú entras en la cisterna, que todo es prueba, todo es lágrima, todo es lucha, traiciones. La gente se la desquita contigo de una manera como si tú le hubieras hecho algo. Como si tú, alabado sea Dios, tuviera, vive Jesús, algo. Y tienes que darte cuenta que es la prueba del diablo. Dios lo reprenda, es la prueba. Mira y ríete. Mira y ríete. Ríete. Y no hables nada. Tu sonrisa le va a dar a entender a ellos que tú sabes lo que está pasando. Que tú sabes lo que está pasando contigo y que tú sabes dónde tú estás parado. Tú sabes dónde tú estás parada. Te metieron a la cisterna. Te sientes en la cisterna. Entraste a la cisterna. Pero no entraste porque pecaste. No entraste porque estás en pecado. Entraste por hablar, por hacer, por servir, por ser un hombre y una mujer de Dios. Por eso entraste. ¿Por qué te pasó eso que te pasó? Bueno, te pasó por ser un hombre de Dios, por ser una mujer de Dios. Porque todos conspiraron contra ti, aún los grandes, que debieron de defenderte, no te quisieron defender. No defendieron tu causa, sino que se rebelaron y te entregaron en manos de pecadores para que te destruyesen, para que te silenciaran. Vive Dios, ignorando el tipo de hombre o de mujer de Dios que tú eres. Calla, tranquilo, espera en Dios,
El salmista decía, uno de esos salmos maravillosos, creo que es el Salmo 42, deja ver si yo lo encuentro, donde dice el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Aleluya. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarle. Salvación mía y Dios mío. O sea, ¿por qué te abates? Alma mía, ¿por qué estás triste? Alabado sea Dios. ¿Por qué te sientes de esa manera? ¿Estás en la cisterna? Te sientes en la cisterna. Te metieron a la cisterna y estás incómodo. Estás incómoda porque te metieron a la cisterna. Vive Jesús. Por el simple hecho de tú ser una mujer de Dios, de tú ser un hombre de Dios. Y tú dices, pero a este impío no le pasa nada. Y yo que soy el siervo de Dios, yo que sirvo a Dios, que busco a Dios, me han metido en una cisterna. Quiero decirte que te metieron en una cisterna no para morirte. No vas a morir en ella. Ya Dios se ha preparado un plan. No vas a morir en esa prueba. No vas a morir ahogado. Amén. Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misal. Alabado Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turba dentro de la cisterna? ¿Te crees tú que Daniel en el foso de los leones no se sintió también triste y abatido? ¿Piensas tú que los 3 jóvenes hebreos, vive Jesús, los 3 jóvenes hebreos, no se sintieron, alabado sea Dios, triste? Le dio, alabado sea Dios, perturbación cuando él por servirle a Dios, fueron maltratados, fueron golpeados, fueron, alabado sea Dios, trataron de avergonzarlos. Vive Jesús, por hacer el bien, por serle fiel a Dios, por vivir para Dios. El Salmo 42, el 5 y el 6, lo que está expresando es la lucha, la batalla del salmista, cómo él se sentía. Jeremías en la cisterna y el salmista sentía que estaba encarcelado. Por eso uno de los salmos dice: saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. Entonces, desánimo. Vive Jesús. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hablar? En un estado de una profunda tristeza. Jeremías decía: pero ¿por qué me meten a mí a la cisterna? ¿Por qué se reúnen todos contra mí? Respirando maldad, respirando mal, respirando silenciarme, hacerme daño simplemente porque amo a Dios. Simplemente porque he escogido el servirle a Dios con todo mi corazón. Vive Jesús. Entonces, así te sientes mucho en esta hora. Así se siente mucho en esta hora. Se sienten, alabado sea Dios, tristes, se sienten desanimados. Estoy aquí adentro. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a salir de esta situación? ¿Cuándo me vas a sacar de ahí? Quiero decirte que llega refuerzo de camino. Viene, alabado sea Dios, ayuda de camino. Jeremías estaba ahí, todos lo olvidaron. El rey Sedequías, corrupto, malvado, lo entregó en manos de pecadores, de perversos, príncipes corrompidos, que no querían oír la voz de Dios, que no querían, estaban desconectados de Dios.
es como en este tiempo, usan el nombre de Dios para beneficio propio, pero cuando tú dices así, dice Jehová, ellos no quieren nada con Dios. Nada con Dios. Alabado sea Dios, no quieren nada que le confronte, nada, alabado sea Dios, que los comprometa. Quieren a un Dios de lejos, quieren los beneficios de Dios, quieren que Dios haga cosas grandes con ellos, que Dios los sane, que Dios pero no dejan el pecado, que Dios les salve, que Dios les dé, pero no se separan para Dios, no viven para Dios, no pasan pruebas, cuando tienen pruebas se van, abandonan a Dios. El verano es el gozo para muchos, se desaparecen de los templos, no les son fieles a Dios, y Dios está con los fieles. Dios está con aquellos que claman a Él noche y día. Olvídese. Alabado sea el Señor, vive Jesús, que usted esté viendo ahora mismo las injusticias. Le han metido en una cisterna, pero si te metieron en una cisterna por ser un hombre de Dios, te metieron en una cisterna por ser una mujer de Dios, te metieron a la cisterna, sigue ahí, que de ahí Dios va a enviar ayuda. A alguien Dios va a tocar, una puerta se va a abrir, a algo Dios va a hacer. Dios no puede ser burlado. Aunque no tengas el dinero, no tengas la finanza, aunque no tenga, alabado sea Dios, vive Jesús, lo que muchos de ellos tienen, vive Dios, amado, Dios es fiel, a Dios nadie lo compra con dinero, ni con título, ni con cargo, ni con templo, ni con edificio, alabado sea Dios, ni con reinado, Dios no se vende, Dios es fiel, Dios es maravilloso, a Él sea la gloria y la honra. Tiraron al profeta a la cisterna, te sientes en una cisterna, nos sentimos en una cisterna, nos han empujado con violencia, un empujón tan grande que caímos dentro de la cisterna, pero allí envió Dios a Abimelech, amén, el etíope eunuco, que habló por el profeta. A alguien va a usar Dios para bendecirte, a alguien va a usar Dios para sacarte de esa situación, a alguien va a usar Dios para darte la victoria. Mi alma adora al Dios de gloria. Algo va a ser Dios. Dios no va a ser burlado jamás. Dios le da soga al enemigo y le permite, pero cuando Dios dijo se acabó, finished, it's finished, it's over. That's it. Ese es Dios, that's God. No el hombre. El hombre te entrega, el hombre te traiciona. El hombre, alabado sea Dios, te dice una cosa y mañana te dice otra. Dice entonces que el profeta Jeremías, alguien habló por él. Y el rey le dijo, cojan 30 hombres. Estás en una cisterna de la enfermedad. Te sientes enferma, te sientes enfermo. Sí, la cisterna de la enfermedad, la cisterna de la finanza, la cisterna de la soledad, la cisterna de la tristeza, la cisterna del desaliento, la cisterna del afán y la ansiedad. Dios no te va a dejar ahí. Habla con Dios, séle fiel a Dios. Dios no nos va a dejar ahí. Y dice que tomó a Abimelech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con soga en la cisterna. Y dijo el etíope Abimelech a Jeremías, pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías, de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Alguien va a abogar por ti. Alguien va a abogar por ti. Si tú ya has estado peleando por una situación, si ya tú has estado batallando por eso, si ya tú has estado luchando, si ya tú has estado ahí, deja que Dios te dé la victoria, que Dios te saque de ahí para que ellos vean que el Dios que te llevó a ese lugar fue fiel y justo para darte la victoria, para bendecirte, para llevarte a otro nivel. Amén, pasa la prueba.
Entendemos cuando entramos en pruebas y en luchas y en batallas, y a veces nos desanimamos porque vemos al malo, al perverso, al mal cristiano. Amén. Vive Jesús en las papas y tú y yo separados para Dios, viviendo para Dios. Y las cosas no nos salen como deseamos, pero pasa tu prueba. Antes de la contestación te vino un golpe. Pues dale gloria y honra a Dios. Dale gloria y honra a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te presento a mi hermana Carmen Torres, mi hermana Flor Mojica, un fuerte abrazo para ustedes. Jessica García, Dios me le bendiga a ustedes en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate. Estas mujeres valientes, que se sienten a veces dentro de una cisterna, que la han lanzado a una cisterna. Y tú lo has permitido porque Dios da batalla a sus mejores soldados, porque saben que no se van a rendir. Sabe Dios salvar de las puertas de la muerte a aquellos que creen en Él, que confían en Él. Padre, glorifícate en los hogares, en los trabajos, en la vida de cada uno de estos hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, te doy la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre, por hablar a mi vida. Gracias, Señor, porque algún día saldremos de esta cisterna. Algún día tú nos sacarás de esta cisterna en victoria, para gloria y honra de tu nombre. Bendice, aun los que se han de conectar más tarde. Esta palabra sea, Señor, un remedio, una medicina, un aliciente de confianza, Dios, en medio de esta hora que nos ha tocado vivir. En el nombre de Jesús. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias. Te digo antes de dejarte, como le dijo Mardoqueo a Esther, de algún lado vendrá respiro. Si tú no haces nada, de algún lado vendrá respiro, pero tú no te vas a salvar, tú no vas a echar. De algún lado Dios te va a abrir una puerta. De algún lado Dios, a alguien, al menos que tú te pienses, Dios va a usar. ¿Ok? Para venir en tu ayuda. Dios está en control. Y Dios conoce todas las cosas. En el nombre de Jesús. Dios me le bendiga. Esta noche estamos acá. Es posible que el culto sea en la calle, ya que está caliente. Y amén. Así que prepárese. Véngase para acá. Alabado sea Dios. Que nos vamos a gozar. Dios me le bendiga. Este es su amigo Pastor Francisco Martínez. Un abrazo para todos ustedes. Bye bye.